ustedes aquí, veo rostros muy familiares, rostros que amo, rostros que conozco, rostros que no conozco mucho, pero igual agradezco al Señor porque en mi corazón está una oración que es que cada persona que esté presente aquí el día de hoy, el Señor pueda estar hablando a su corazón, que no sean las palabras que yo voy a decir, sino la palabra de Dios que pueda estar impactando nuestros corazones. Entonces, yo quiero comenzar, hermanas, con una oración, y ustedes la van a encontrar en el libro de Efesios, donde está nuestra enseñanza el día de hoy. Capítulo 1, mejor conocida como la oración de Pablo. Yo quiero hacer esa oración, apropiarme de esa oración para nosotras el día de hoy. Y quiero que en sus Biblias, las que puedan estar acompañando en actitud de oración, por favor. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero darte gracias, Padre, por cada una de nuestras hermanas que están presentes aquí el día de hoy. Señor, quiero darte gracias por la disposición de cada una a venir y participar con nosotros en esta conferencia. Y quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú des espíritu de sabiduría, Señor, de revelación en tu conocimiento, Padre Santo, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, y entender cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuáles son las riquezas, Padre, de la gloria, de la herencia de los santos, y cuál, Señor, es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros que creemos, según la operación, Señor, que operó en el Señor Jesucristo, aquella que le resucitó de los muertos y que opera también a nuestro favor, Señor. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego que puedas abrir nuestros ojos, que puedas alumbrar nuestro entendimiento y que podamos disfrutar de este tiempo, Señor, en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, como la hermana Yeymar estuvo compartiendo, era, que no me acuerdo, ¿cuál era? Tiempo de florecer en Cristo. Y siempre cuando tenemos temas así, no sé si ustedes pueden llegar a hacerse una pregunta: ¿qué significa florecer en Cristo? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Alguna tiene alguna respuesta? Pues, si quiere participar, puede hacerlo. Sí. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida abundante y fructífera en Cristo? Ese tema es lo que vamos a estar desarrollando hoy en el libro de Efesios. Vamos a ver algunos temas claves. Yo me voy a pasear un poco por el libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, para llegar y poder responder estas preguntas. Mis amadas hermanas, mi deseo personal, y por lo cual he estado orando, es no transmitir simplemente una información, porque una información sin aplicación no involucra transformación. Y cuando nosotros somos expuestas a la palabra de Dios, debemos tener en nuestro corazón el sentir del Señor: transforma, Señor, transforma. Nunca podemos decir que casualmente escuché tal o cual cosa, que venga de la palabra de Dios y que ella no tenga el poder de transformar nuestra vida, de quebrantar lo que haya que quebrantar, de sanar lo que haya que sanar, de fortalecer lo que haya que fortalecer. Entonces, ese es un pedido muy, muy particular que he hecho delante del Señor, y es mi deseo también para ustedes. Entonces, gracias, hermano. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué nos enseña la carta de Pablo a los Efesios sobre este tema? En primer lugar, vamos al capítulo 1 del libro de Efesios. Y yo quiero usar, y voy a usar una frase, una oración, para poder florecer en Cristo. Entienda, hermana, para poder florecer en Cristo,
es necesario y lo voy a usar continuamente para poder florecer en Cristo. Es necesario. Imagínense algo así como una imagen muy gráfica: las plantas, las flores. Sabemos que no hay ninguna planta ni ninguna flor que ella tenga la capacidad de florecer y mantenerse viva sin ciertos elementos que la ayuden, ¿cierto? Por ejemplo, agua, sol, tierra, abono. Las hermanas que vienen de Pozo Verde saben de eso. Esos elementos son importantísimos, necesarios para que una planta crezca, se desarrolle, florezca, produzca fruto. Estos elementos que vamos a estar estudiando hoy en la tarde, estos son nuestra agua, nuestra tierra, nuestro sol, nuestros elementos necesarios para nosotros poder crecer, para nosotros poder desarrollarnos, para nosotros poder alcanzar aquella plenitud que el Señor desea y anhela de nosotros como sus hijos. En primer lugar, vamos a darnos una vueltica por Efesios 1, del capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Miremos esto, hermana. Veamos qué elementos, qué cosas nos dio Dios para nosotros poder crecer, para nosotros poder florecer. Lo podemos ver en la lámpara. Quiero escucharles. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Hermanas queridas, ¿qué significa todo? Todo significa todo. Pero ¿saben una cosa? Meditando en esto, yo decía lo siguiente: ¿cómo nosotros asociamos las bendiciones? Las bendiciones las asociamos con cosas que podemos ver, con cosas que podemos tocar. Por ejemplo, si yo digo, si Dios me da un carro, yo digo, el Señor me. Si Dios me da una casa, yo digo, el Señor me. Si yo pierdo un dinero, digo, el Señor me. El Señor me bendijo. No decir. No decir. Pero no nos damos cuenta que la paz, la confianza que podemos tener en un momento de angustia, de que si ese era el dinero de la quincena, que si ese era el dinero de pagar alquiler, que si ese era el dinero de pagar un examen médico, y poder decir con descanso, Señor, tú vas a proveer, porque como tú gobiernas sobre todo, como tú controlas todo, y haberse perdido ese dinero, estás en tu soberanía, tú vas a proveer como tú quieras. La paz de Dios no podemos entender en ese momento y contarla como una bendición. Interesante, ¿no han pensado en eso, hermanos? No es algo que puede explotar sus mentes en un momento, y es mi intención que cuando de ahora en adelante, cuando ustedes estén atravesando situaciones que sean conflictivas, pueda decir, Señor, tú me estás bendiciendo a través
¿Por qué? Porque también el Señor nos prueba, porque también el Señor nos, a través de los sufrimientos, a través de las pérdidas, a través de las carencias, el Señor procura formar en nosotros el carácter de quién? El carácter de Cristo. Entonces, es una bendición, hermano. Es. Y somos bendecidas entonces en todo. Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Hermana, aquí, yo no sé cómo usted lo ve, pero yo le digo una cosa: saber que Dios me escogió. Yo sé que hay muchas vertientes teológicas acerca del tema de la elección y adopción. Yo solo sé que Dios me escogió y yo no lo merecía. Yo solo sé que es Dios. Yo estaba en el pensamiento de Dios, usted estaba en el pensamiento de Dios. Hermana, esa verdad debe cambiar su vida. Nos adoptó, como no solamente nos quedamos allí en el pensamiento, sino que también Dios ejecutó, actuó, nos adoptó como hijos. No solo nos adoptó, nos hizo hijos, sino también que nos dio una herencia y nos predestinó ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Y no conforme con eso, como que para que no se le escapara nada, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y podemos ver en Efesios 1, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando para darnos a nosotras, para enseñarnos a nosotras, para proveernos a nosotras herramientas, elementos necesarios para nosotros crecer y vivir una vida distinta. Hermanas, siguiente. Ahora el capítulo 2 de Efesios. Estén claros, recuerden que en el capítulo 1 vimos que Dios nos bendijo, nos escogió, nos adoptó, nos dio una herencia, nos predestinó y nos selló con su Espíritu Santo. Ahora yo quiero hacer un paréntesis en esa. Me viene a la mente algo que muchas veces he escuchado esto y me genera ciertas inquietudes, más que decir incomodidades en el espíritu, cuando muchas veces utilizamos palabras como yo soy escogida por Dios, yo soy la niña de los ojos de Dios, la princesita de Dios, ¿qué otra han escuchado ustedes por allí? La niña de los ojos, la heredera del reino. ¿Y eso qué hace? ¿Qué lleva? ¿Qué? Es el ego, hermanas. Muy bien, ¿no? ¿Yo qué hago aquí? Yo me voy a bailar. Eleva el ego, eleva nuestro ego y está quitando nuestra mirada ¿de quién? De Cristo. Y dice el versículo de Efesios que leímos, 12, para que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mira qué fácil es olvidar que nosotros somos bendecidos y escogidos, adoptados con una herencia, predestinados y sellados con el Espíritu para alabanza de su gloria. Y esa palabra me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque me pone a mí en el lugar en que yo debo estar y pone a Dios en su lugar de honra, de gloria, y dirige mis acciones, dirige mi pensamiento primero, y mi pensamiento se va a revelar en mis acciones. Es así. ¿Usted quiere saber cómo usted es? Vea cómo usted está pensando, y porque sus acciones revelan su pensamiento. Ese paréntesis, cerramos ese paréntesis. Ahora, capítulo 2. Para poder florecer en Cristo es necesario recordar, hermanas, que en otro tiempo nosotras estábamos, dígalo como alguien que estaba muerto. Muertas. Y antes nosotras estábamos muertas. ¿Alejadas de quién? Alejadas de Cristo, sin esperanza.
estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo no puedo imaginar un cuadro más miserable que este. Yo estaba pensando en esto cuando estaba escribiendo esto. Mi corazón se conmovió, porque yo dije, Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Dónde yo estaba? Hermanas, estábamos muertas en delitos y pecados. Vivíamos según Satanás nos indicara. Capaz que yo le digo a alguien cualquier, pero tú vives conforme Satanás te dicta. ¿Qué va a pensar esa persona que yo le digo eso? Se va a sentir, muchas gracias, tienes toda la razón. ¿Me va a decir? No. Me va a decir que le estoy ofendiendo porque esa es la mentira más mentirosa de toda la vida. Pero es la verdad. Y aún nosotros como creyentes, muchísimas veces, rendimos a Satanás aquello que Dios ya de lo cual ya Dios nos liberó. Y lo hacemos tristemente voluntariamente. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Éramos hijas de ira. Yo no quiero ni imaginar. Yo me imaginé una mamá que vive enojada con la correa en la mano. Hijas de ira, que vive, bueno, no te muevas porque te fueteo. Estábamos sin Cristo, hermanos. Estábamos sin Cristo. Yo creo que esa palabra, esa oración resume la mayor miseria humana. Estar sin Cristo, sin ciudadanía. ¿Saben lo que es una persona que no tiene ciudadanía? Es una persona errante, desterrada, que no tiene un lugar o morada fija, un vagabundo. Como no tiene un lugar fijo, probablemente no tiene dónde, ni siquiera. Cuando nosotros cruzamos hace 2 meses la frontera para Brasil, a mí me llamó me llamó la atención un hecho. Como a las 7 de la noche que estábamos tomando el taxi para Boavista, tomó el taxi junto con nosotros un joven venezolano que tenía aproximadamente, no sé cuánto tiempo en el refugio, pero como él era joven y hombre, no le permitían entrar al área allí que tenían dispuesto para dormir o asearse, que era solamente destinada para mujeres y niños. El muchacho tenía un olor, nosotros estábamos como 2 quizás metros y en lo que él se movía salía el aroma de alguien que no tiene un lugar donde estar, de alguien que no está en su país, de alguien que no tiene un lugar fijo. Y yo pensé en esto y yo dije, así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Y ese hedor es pecado. Ese hedor que donde nos movíamos salía el aroma del pecado. Y la cara de tristeza de ese muchacho, él, gracias a Dios, y doy gracias a Dios porque él estaba siendo auxiliado por un familiar y lo estaba dirigiendo hacia Boavista. Y yo dije para mí, lo primero que ese muchacho va a hacer cuando llegue a un puerto seguro va a ser bañarse. Porque qué cosa más incómoda es andar con olor que se note, ¿verdad, hermanos? Y nosotros nos gusta bañarnos y poner un perfume y ahí aunque vayamos al mercado a comprar pescado, es así, ¿es o no es? ¿O es que ustedes no salen a hacer mercado? Ay, yo creo que aquí que estas hermanas me están engañando. Hermanas, piensa en esto. No hace mucho tiempo estabas atrapada en esta vieja y estancada vida de pecado, dejando que el mundo, que no sabe nada sobre vivir, te diga cómo vivir. Llenaste tus pulmones de incredulidad contaminada y luego exhalaste desobediencia. Todas la hicimos, todas
haciendo lo que nos apetecía hacer. ¿Cuándo nos apetecía hacer? Todas en el mismo barco. Es una maravilla que Dios no haya perdido la paciencia y nos haya eliminado, que lo merecíamos, a todas nosotros. En cambio, en misericordia y con un amor increíble nos abrazó. Yo no imagino poder abrazar a ese joven. Lo más que alcancé fue a darle un refresco, que era lo que traíamos, y un alimento. Pero yo no me imaginé poderle abrazar. Pero Dios sí me abrazó a mí en ese dolor, en el mío, de mi pecado, en el tuyo, de tu pecado, en el tuyo, de tu pecado. Dios te abrazó. Entonces, hizo todo esto solo, o sea, no necesitó nuestra ayuda. Luego nos levantó y nos puso en el cielo más alto en compañía de su Hijo amado. Me encanta Efesios 2:4 cuando el Señor cambia dramáticamente toda nuestra historia y dice, pero Dios, ustedes eran esto, eran aquello, eran pecadoras, eran muertas, hermanas, pero Dios cambió tu historia, pero Dios cambió mi historia. Dice, rico en misericordia, aún estando muertas en pecado, nos dio ¿qué? Versículo 5, nos dio vida, nos dio vida, hermana. Yo creo que ustedes quedaron moribundas, ¿oyeron? Nos dio vida. A ustedes como que le falta un poquito. Nos dio vida, hermanas. El Señor nos dio vida. ¿Cómo no amar a quien me rescató de semejante estado? ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar a quien me rescató de semejante estado de perdición? Vamos, estén tomando en cuenta, después vamos así como buenas costureras, vamos a pasar un hilo por estos puntos, ¿oyeron? Para poder florecer en Cristo es necesario ser llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No se puede ser lleno de la plenitud de Dios sin conocer en primer lugar a Cristo y que éste habite por la fe en nuestros corazones. No puedo dejar de recordar el Evangelio en medio de en cada área de nuestra vida. Hermanos, no podemos dejar de recordar el Evangelio. Debemos predicarnos el Evangelio. Debemos recordarnos de dónde fuimos rescatados. Debemos recordar las bendiciones que tenemos en Cristo. No se puede ser lleno de la plenitud de Dios sin entender y conocer la magnitud del amor de Cristo y entender que este amor obra a mi favor, a tu favor, para que podamos alcanzar a vivir conforme al propósito de Dios en nuestra vida. En el versículo 17 en adelante dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿qué? Versículo 10, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos conocer el amor de Cristo? ¿Cómo? Ese idioma no lo entiendo. Yo hablo, a través de la palabra. ¿Qué más? ¿Cómo podemos conocer el amor de Cristo? A través de la oración. Háblenme de una experiencia en una oración. ¿Cómo podemos conocer el amor de Cristo? En su vida diaria, en su vida de cada día. ¿Cómo se revela el amor de Cristo a nosotros? Misericordia, cuidado. Su misericordia, sus bondades que tiene, ¿para qué? Para suplir nuestras necesidades, para sustentarnos en medio de nuestros dolores, dolores físicos. No vamos a hablar solamente de dolores emocionales, vamos a hablar de dolores físicos, porque habemos personas aquí
que sufrimos de dolores crónicos. Y solamente la gracia y la misericordia y el amor de Cristo se manifiesta a nosotros cada día en soportar esos dolores. ¿Habemos o no habemos? Amén, hermano. Entonces, en medio de su dolor, y cuando me duele el codo que no me deja dormir, yo sé que el Señor no está mal. Yo sé que el Señor no está mal, porque mis dolencias no limitan su amor. Son una expresión de Él también, para que yo descanse y confíe. Para poder florecer en Cristo es necesario vivir en unidad. Qué difícil es Efesios 4. Qué difícil es vivir en unidad. Es una de las cosas más difíciles que hay. Unidad no significa todas iguales. Unidad significa estar juntos bajo un mismo propósito, persiguiendo un mismo fin, con tu diferencia, con mi diferencia, pero juntas para llevar adelante el propósito que Dios nos ha dado. Me encanta muchísimo, y yo creo que es una de las cosas que más ha marcado mi vida. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Qué significa andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado? Es una palabra así un poco, a veces cuando leemos la Escritura, leemos eso de corrido, y cuando no nos detenemos un poco a pensar en la importancia de meditar en la palabra, de tomar porciones pequeñas para rumiar durante el día y saber qué es lo que significa y sus aplicaciones en nuestra vida. Está hablando de nuestra identidad. Hermana, si yo le pregunto quién es usted, ¿qué me diría? Vanessa, no, Patricia, perdón. ¿Quién tú eres? Ella me va a decir que ella es Patricia. Sí, porque asociamos nuestra identidad con nuestro nombre. Y nos dice: ¿usted quién es? Fulana o sutana. Pero llamarse de tal o cual nombre le hace a usted vivir, pensar, actuar de una manera distinta en determinadas situaciones. No. Llamarme Damaris no impide que yo tenga reacciones pecaminosas o actitudes pecaminosas, porque eso no tiene mayor relevancia sino una identificación como ser humano en este país. Pero vivir según nuestra identidad en Cristo, eso sí que cambia la vida. ¿Cuál es su identidad? ¿Dónde está basada su identidad como hija de Dios, como creyente? Ustedes, vamos a la lámina número 1, Efesios 1. Ustedes, ¿qué más? Adoptada. Cuando yo digo que usted es adoptada, usted se ha transformado ¿en qué? Hija. Yo no ando por la calle diciendo: no, yo soy adoptada. Y usted y sus padres: no, yo soy adoptada. No, usted dice: yo soy hija. Y cuando usted es hija del rey, y aquí sí conmigo, usted se comporta como una princesa. Ah, pero nos gusta ser princesas. Y princesa, sí, los privilegios, pero princesa también tiene responsabilidades. Yo recuerdo ver princesas actuales, la de España, que es joven. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Leonor. Leonor, la princesa, no la reina, la hija de Leticia, no mi nieta. Yo veo que esa joven la han criado de una forma y ella se comporta con ella tiene un corte de dignidad. Y ella está parada y ella refleja una dignidad conforme a su título. Conforme a su título. Igual nosotras, hermanas. Y ser hija de Dios, y creo que es mucho más que ser hija
Leticia y Felipe de España. Creo yo, no sé. Amén. Amén. Es mucho más. ¿Y saben cuándo debemos recordar esto? No cuando alimente mi ego y yo quiera. Mire, yo soy hija de Dios. Casualmente leí esta mañana. Decía así. Y me llamó la atención porque decía floreciendo en Cristo. Estos versículos de Dios para ti. Todas las cosas que pidas Dios te las va a dar porque Dios está allí para cuidarte, Estoy parafraseando el versículo porque la verdad que no me acuerdo muy bien. ¿Qué está enseñándonos o cómo nos está enseñando ese texto? Nos está diciendo que, como yo soy hija de Dios, Dios tiene que suplir todas mis deseos o mis necesidades, todas las cosas que yo quiera, etc. De la forma como yo quiera. Y yo vivir como yo quiero. ¿Es así? No es así. No es, me encanta que ustedes lo tengan bien claro. Entonces, hermano, vivamos según nuestra identidad en Cristo. Y me encanta que dice parte de nuestra identidad. Versículo 2, 4:2, humildad, con toda humildad y soportándonos con paciencia las unas a las otras. Qué frase tan dura, qué frase tan dura. Soportar con paciencia. Hermanas, ¿ustedes sabían que la paciencia está casada? ¿No sabían? La paciencia está casada con el amor. No se puede mostrar paciencia sin amor. No hay Dios, dame paciencia. Y como una expresión de ira. Es Dios, dame paciencia para mostrar ¿mostrar qué? Amor. Mostrar amor. Mostrar amor. ¿Encuentra que eso es fácil de hacer? ¿Encuentra? No. Es muy difícil. Es difícil para nosotras como madres. Mostrar paciencia con amor a nuestros hijos en sus diferentes etapas. Desde que son pequeños hasta que son adultos, mientras vivan con nosotras y aún después. Seguir mostrando paciencia porque ellos van como que dicen andando su propio camino, pero nosotros como ya tenemos a veces un camino más adelantado, podemos ver que el camino que algunas veces escogen no es como que el que le va a rendir mejor fruto, pero aún en ello, hermanos, hay que tener paciencia. Y la paciencia, no se olviden, hermanos, la paciencia está casada. De hoy en adelante ustedes van a mostrar paciencia con amor, porque paciencia ama mucho el amor y ella no puede expresarse sin el amor. La paciencia no puede expresarse sin el amor. Mostremos entonces, hermanos, la unidad de forma práctica, siendo humildes, amables y pacientes, brindándonos apoyo por amor las unas a las otras. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que la unidad del Espíritu no se pierda. Amadas hermanas, solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios nos llamó a una sola esperanza de salvación. Hermanas, Dios no tiene favoritos. Amén. Amén. Dios no tiene favoritas. Todas nosotras como comunidad debemos, como dice su palabra, en humildad, en mansedumbre, con paciencia, estimularnos en amor, juntas, crecer, no meternos el pie, hermanas. Crecer, no criticar a mi hermano, crecer, mostrar amor. Qué difícil es mostrar amor en el medio de la iglesia,
en medio de la congregación. Pero es allí donde más podemos revelar el carácter de Cristo. Es allí donde más podemos mostrar misericordia, con la misericordia con que nosotros fuimos tratados. Podemos tratar a otros. Porque, hermana, recuerden de dónde Dios la sacó. De dónde Dios la sacó, el Señor. Hermana, florecer también lleva implícito, y ahí vamos cayendo en nuestro texto lento, 4:15. Pero el texto anterior viene hablando de que Dios nos dio dones espirituales. Y nos otorgó dones ¿para qué? Para que pudiesen ser usados en la, otra vez vuelve, en la edificación de la iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios a usted le dio el don de, ¿alguien sabe, tiene claro cuál es su don? ¿Alguien tiene claro cuál es su don? Dígame, hermano. Servicio. ¿Alguien más? La hermana dijo servicio. Maestros y servicio. Igual. Ella tiene el don de igual. Digo, no, de maestros y servicio. ¿Qué más? ¿Quién más tiene su don claro? Diga, hermano. Servicio. ¿Allá? Enseñanza. Hermana, dígame. Oración. Todas esas cosas valiosas que ustedes han nombrado, Dios se las ha entregado a ustedes para que juntas nos edifiquemos. Y el que sirve no es simplemente venir a acomodar las sillas en la iglesia. El que sirve, hermanas, es capaz de preparar una arepa a las 12 de la noche a aquel que está llegando que tiene hambre, y aunque ya yo esté dormida. Amén, hermanos. El que sirve también con amor. El que enseña con amor, porque lo hace para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la cual fue comprada con precio de sangre. ¿Y de la sangre de quién? De Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, hermanos, ya estamos llegando al final. Rápido. Yo quiero compartirles brevemente de cómo estas verdades, y vamos a ir hilando un poco, ¿no? Juntando. Entender estas verdades me ayudó a mí a crecer. ¿Cómo estas verdades me ayudaron a mí a florecer? Primero, hermanos, entender las bendiciones que tengo a mi favor. Si yo le digo a cada uno de ustedes que les han depositado, no vamos a ser muy exagerados, vamos a decir unos $30,000, no muy exagerados, no $30,000. No muy exagerado. O en este momento está en el haber de cada una $30,000. Y yo diría, hermanas, usted sabe que tiene $30,000 allí, pero usted va al mercado y usted compra, no voy a decir lo más caro, pero usted va a seguir viviendo como alguien que tiene 400 bolívares en su cuenta. ¿Me explico? Está depositado en nuestra cuenta, a nuestro favor, más de $30,000, porque son millones de bendiciones que Dios tiene a nuestro favor, efectivas ya. No tiene que pasar por esperar que se conforme, está allí, hermano. Entonces, hermano, no viva como una pobre miserable que no tiene riqueza. No viva de esa manera.
Si Cristo tiene a su favor tal cantidad de riquezas, eso no va a pintar, así como yo dije ahorita, cada una tenía $30,000 en su cuenta, todas hicieron así. Hasta yo. No va a pintar en mi cara una sonrisa cada día, saber que yo tengo depositada a mi favor todas las riquezas habidas y por haber, otorgadas por quién, otorgadas por Dios. Hermana, no vivamos como unas pobres miserables, porque eso da mal testimonio, ¿saben?, del Dios en que usted cree. Como usted vive es el Dios que usted revela. Hermanas, haber entendido eso me dio a mí fuerza en mi identidad como cristiana. Y uso mucho esta frase: yo soy hija. Yo tenía porque aunque ellos pueden, como los pájaros, volar encima de nuestra cabeza, ya gracias a Dios no me hacen herido. Uno puede crecer con muchas inseguridades propias de la forma como los temores que desarrollaste, cómo te criaste, las cosas que te dijeron, tu aspecto físico, qué sé yo, muchas cosas, ¿ok? Yo puedo recordar algunos apodos que no voy a repetir aquí, pero puedo recordarlos. Y a medida que fui creciendo en mi vida cristiana, eso fue marcando mi vida, que yo creo que no reflejaba, no daba muy buen testimonio de esos millones de bendiciones en mi cuenta. De verdad que no. Y hasta no hace mucho, vamos a decirlo así, vivía en una condición como quien no era hijo. Yo sabía que era hijo, pero yo no me había apropiado de esa manera. Una cosa es que usted lo sabe. ¿Se acuerdan de esa frase que dije que ahorita yo estoy y ustedes están teniendo una información, ¿cierto? ¿Está clara la información? Yo puedo decir, y ustedes dirán, sí, hermana, está clara, estamos entendiendo. Hermana, pero si esa información no transforma su corazón, ¿qué estamos haciendo? Nada. Entonces, haber comprendido eso, haber entendido de dónde Dios me sacó, me ayudó a mí a bajar mi ego, mi orgullo, que todavía uno sigue batallando con él todos los días hasta que nos muramos. Aún antes de morir decimos, y a mí me vas a vestir así porque a mí no me van a estar viendo. Yo escuchaba esto. Con tal y cual cosa. Y me pones esta, mi tía abuela, ella tenía ya una ropa mortuoria en su closet. Y ella decía, esto es lo que quiero que, porque era lo que era agradable para ella, como ella quería verse. Pero entender de dónde Dios me sacó, entender lo que Dios me dio cuando yo era lo que era, me ayudó a mí a vivir de una forma distinta. Y yo hoy digo, y me preguntan, alguien me hizo esta pregunta hace unos meses atrás, hermana, ¿cómo usted hace para que no le importe las críticas, esto, aquello? Yo le digo, es que yo soy hija. Es que yo soy hija. Y yo le digo, hija, tú eres hija. Hasta que tú no te apropies de esa verdad, vas a seguir prestando oído a lo que otros hacen. Y vas a vivir bajo la sombra de un pensamiento que no glorifica al Señor, ni muestra a Dios en que tú crees. ¿Cierto, hermanos? ¿Cierto? Cierto. Y haber entendido también que Dios me dio dones para ejercerlos de esta manera, poder compartir, como por ejemplo en este momento tan gratificante. Y mi oración al Señor es que podamos ser edificadas, que nuestra vida sea transformada. Hermanas, nosotras necesitamos cambiar. No nos conformemos más a este mundo. Es tiempo de florecer. Y dice allí,
Florecer en Cristo implica conocerlo más íntimamente. ¿Cómo podemos conocer más íntimamente a Dios, a Cristo? A través de su palabra. Hermanas, pero no es... Si usted tiene 30 Biblias en su casa, eso no significa que usted conoce más a Dios. Usted puede tener una, pero si usted no abre, si usted no la lee, si usted no medita en ella, usted no va a conocer a Cristo. Confiar en Él más plenamente, amarlo más apasionadamente y servirlo más fielmente. Florecer en Cristo, mis amadas hermanas, significa vivir en la realidad de nuestra posición en Él y manifestar en nuestra conducta el carácter de Cristo. Que cuando alguien vea a Mirta, diga: ¿quién es esa mujer? ¿Mirta o Cristo? Es duro, eso es confrontativo. Yo no sé si no les confronta, a mí me confronta. Florecer en Cristo requiere estar conectada con Cristo, con su palabra, con su espíritu y con su iglesia. Hermanas, no dejen de congregarse. Valoren la iglesia donde están. Sirvan a Dios en la iglesia donde están, con los dones que Dios le ha dado. La iglesia no va a ser sustituida por nada ni por nadie, porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor no murió por un programa de televisión. El Señor no murió porque yo no me quiero congregar, porque aprendo yo más solito en la casa. Eso es la mentira más mentirosa de todo el mundo. Porque Dios no nos salvó para que fuésemos como una flor salvaje en medio de la selva, sino para que juntas adornemos el jardín de la gracia de Dios. Amadas hermanas, ¿saben una cosa? Yo no puedo dejar de decir esto para terminar. La mala hierba también florece. La florece. Pero cuando yo florezco, quiere decir, cuando usted ve que un árbol está floreciendo, ¿se acuerdan cuando pasamos aquella crisis de hambre? En el 2016, 2017. Cuando los mangos comenzaban a florecer, ¿se acuerdan, hermanos? La esperanza de alguien que tiene hambre. Cuando usted está floreciendo y usted ve que está floreciendo, significa que usted va a dar fruto. Hermana, ¿usted está floreciendo? Yo espero en el Señor que sí. Ruego al Señor que sí. Y que usted ahora vaya a dar fruto. Fruto. Y quiero terminar con una oración de Pablo también. En el capítulo 3 de Efesios, que dice: yo ruego al Señor para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, en todo lugar, delante de todo principado, de todo potestad, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanas, como dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le bendiga.